Es común usar el final del siglo XVI para separar dos periodos en la historia del arte de Occidente, pero es importante matizar algunas cuestiones. Los cambios que tuvieron lugar en torno al año 1600, al final del Renacimiento, no son comparables a los que pasaron al comienzo de ese periodo. O, dicho de otra manera, las diferencias que separan al Renacimiento del siglo XVII son mucho menos profundas de las que lo separan de la Edad Media. La idea de fijar la fecha cercana al 1600 como el límite entre dos periodos es un poco arbitraria. Podrían usarse otras fechas en realidad, y también tendría sentido considerar a todo el periodo que va desde el principio del Renacimiento, en el siglo XV, hasta el siglo XIX inclusive, como un solo periodo de forma unitaria, como si fuese toda una sola evolución. Pero dividir estos siglos en periodos más cortos es útil, nos sirve, nos permite mirarlos más de cerca y comprender mejor cómo evolucionó el arte. Vamos a enfocarnos ahora en lo que pasó en el periodo que nos atañe. Al final del siglo XVI, muchos de los cambios importantes que venían dándose desde hace décadas en los campos de la ciencia, del pensamiento, se intensificaron. Por ejemplo, lo que vemos es un detalle de un cuadro de Vermeer. Es un científico, específicamente un geógrafo. La sensación de cambio hizo que los artistas y los coleccionistas y mecenas sintiesen la necesidad de un arte nuevo. Descartes, que nació en 1596, insistió en su filosofía y en su ciencia en la importancia del razonamiento frente a la revelación. Francis Bacon, que murió en 1626, desarrolló el método científico, que también impulsaron Galileo y después Newton. En estos momentos también se inventaron los precursores del telescopio o del microscopio modernos. Como consecuencia de todo esto, la gran transformación de la mentalidad de los europeos, que había comenzado con el Renacimiento, se profundizó en el siglo XVII. Es falso decir que los artistas y el arte son sensibles a los cambios de mentalidad que suceden en la sociedad. Los artistas y el arte son parte activa en estos cambios. Son interactores contemporáneos que crean conocimiento y belleza. Cuando una generación se siente diferente de la anterior, pide cambios. Y si la percepción de la diferencia es muy grande, los cambios también serán muy grandes. Al finales del siglo XVI y principios del XVII existía en Europa la percepción de que se vivía un tiempo nuevo. Las novedades radicales que presenta el arte de Caravaggio, por ejemplo, y que vamos a ver, se pueden explicar de esta manera. Él se sentía de una nueva época, quería ser moderno, quería ser diferente de lo anterior, quería cambiar. Veamos dos ejemplos del efecto que tuvieron en el arte los cambios históricos y culturales de finales del siglo XVI y principios del XVII. Existía en estos años una sensación generalizada de crisis, como consecuencia de las transformaciones en la ciencia y en la mentalidad de lo que recién hablamos. Preguntas como, ¿qué es la verdad? ¿Quién la define? ¿Quién dice lo que está bien, lo que está mal? ¿De dónde viene la autoridad? Eran más difíciles de contestar ahora que hace unas décadas. Una respuesta a esta sensación de incertidumbre se ve muy bien en la pintura de esta época. Muchos cuadros, como este de Rubens, muestran imágenes de una gran contundencia. Parecen diseñadas para romper con todas las dudas. Otro ejemplo de la influencia de la historia en la época del arte lo ofrece el mecenazgo de la Iglesia Católica. La Reforma Protestante de principios del siglo XVI cuestionó la autoridad y la moralidad de la Iglesia de Roma, y también la validez de las imágenes religiosas, porque consideraba que llevaban a la idolatría. La reacción de la Iglesia Católica tardó en llegar, pero cuando lo hizo con mucha contundencia. A finales del siglo XVI, la Iglesia, que era el principal cliente de los artistas, decidió invertir muchísimo dinero en encargar cuadros y pidió a los artistas que hiciesen obras capaces de transmitir sus mensajes con intensidad, capaces de convencer a quienes los viesen. El resultado fue una pintura expresiva, poderosa, muy intensa, con mucha vida.
Estas son cualidades que yo admiro en la pintura en general. Aunque podamos o no compartir la ideología de muchas imágenes de la época, mucha pintura del siglo XVII tiene una enorme fuerza expresiva, transmite una enorme vitalidad, mucha energía. Si estuviésemos hablando de música, diríamos que tiene más brillo, que es más rica en matices, en volumen, que nada que se hubiese hecho antes. En el siglo XVII, no todas las personas pensaban de la misma forma, o eran sensibles a las mismas cuestiones, mucho menos de un lugar a otro. Junto con el gusto por lo dramático y lo teatral, y por las obras de arte de gran tamaño, existen muchas obras que parecen silenciosas, contemplativas. Este paisaje de Velázquez, por ejemplo. Este y otros cuadros similares reflejan otra cara de la cultura del siglo XVII. Su gusto por las cosas próximas, por el aquí y el ahora, por lo material. Un gusto que refleja el creciente materialismo de la cultura europea. Como vemos, el siglo XVII es muy variado. Existen grandes diferencias culturales marcadas por la religión, la economía, la clase social o el origen. Para terminar, quiero clarificar un término que desde el siglo XIX se usa para denominar el arte del siglo XVII y también principios del XVIII, y es el término barroco. Es un término confuso porque se usa de dos modos diferentes. Por una parte, se usa para denominar un período cronológico, como dijimos, el arte del siglo XVII y parte del XVIII. Pero por otra parte, se usa para identificar a un arte que sigue unas normas muy concretas, un arte cuyas formas son dinámicas y abundantes, que expresa sentimientos intensos y dramáticos. Esta aplicación de la palabra la encontramos hoy a veces para describir un edificio, un vestido, una pieza musical como barroca, queriendo decir con esto que es formalmente muy rica, adornada, detallada u opulenta. Pero como dijimos, solo parte del arte hecho en el siglo XVII cumple con esta definición. Si imponemos el término barroco a todo el arte de la época, forzamos una realidad histórica para encajarla en una teoría, en lugar de adaptar la teoría a la realidad. Más útil, o por lo menos menos confuso, que usar el término barroco para todo el siglo XVII es usarlo para referirnos solo a un tipo de arte del momento y describir todo el conjunto mediante un término cronológico. En los siguientes videos vamos a ver la impresionante calidad del arte que se hizo en el siglo XVII. Incluye a Rembrandt, Velázquez y a Caravaggio, a Rubens, a Guido Reni, a Vermeer, a Van Dyck y muchos otros artistas. Vamos a acompañar estos videos con música compuesta en los momentos históricos que acompañan.